Amén, hermanos, con la paz del Señor entonces en esta hermosa noche. Saludamos a los hermanos que nos ven allí en sus casas, con la paz del Señor en esta hermosa noche. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en esta noche. Esta noche, el mensaje de esta noche se llama La alegría del Señor y la paz de Dios para enfrentar todo tipo de problema, hermanos, en esta vida. Todo tipo de problema que hay en esta vida, hermanos. No hay un problema en esta tierra que no podamos enfrentar los cristianos y que no podamos vencer. Todo problema con la ayuda de Dios se puede vencer y se puede arreglar si estamos con Dios. Vamos a leer una vez más Filipenses 4 al 8. ¿Estamos todos ahí, hermano? ¿Estamos todos en Filipenses? El 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios, hermanos. Vamos en esta noche entonces a acercarnos a Dios en oración para meditar en la palabra en esta noche, en la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra que nos anima, que nos alienta, que nos consuela, Señor. Tu palabra que nos alimenta el alma y hace que tengamos más fe en ti y en tus promesas, en tus mandamientos, Señor bendito. Te damos gracias porque solo en ti, Señor, está nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Y así podemos enfrentar, Señor, cualquier tipo de problema, cualquier tristeza en esta tierra, cualquier cosa que nos quiera hacer daño, Señor. Pero con tu ayuda y con tu paz y con la fe que tenemos puesta en ti, Señor bendito, podemos vencer a este mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Pedimos que en esta noche también puedan compartir este enlace, esta transmisión, los hermanos, transmitir para que lleguemos a más personas en esta noche. El mensaje de esta noche se llama La alegría del Señor y la paz de Dios para enfrentar cualquier tipo de problema en esta vida. Y empezamos con el 4, donde dice el Señor ordena, hermanos, regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Y la palabra regocijaos también podría decir en nuestro lenguaje latinoamericano, podríamos también decir en esta noche, alégrense en el Señor. Alégrense. Alégrense en el Señor siempre. Entonces, el llamado de Dios, hermanos, que nos alegremos en Él. La palabra dice, regocíjense en el Señor, gócense en el Señor. Y otra vez repite para que no te olvides, hermano, para que no estés dudando y no estés ahí envuelto en una depresión, una tristeza, sino levántate, hermanos, en esta noche, acude al Señor y regocíjate en el Señor, regocíjate en su palabra, regocíjate en su ley, sus mandamientos, regocíjate en la oración, regocíjate en ir al culto, regocíjate en cantar un himno, una alabanza, un coro para el Señor, regocíjate ayunando, regocíjate, hermano, yendo a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces el Señor, hermano, dice que nos regocijemos, nos alegremos los cristianos. Pero tal vez en esta noche haya por ahí alguna persona que no puede regocijarse porque no tiene a Cristo en su corazón y está lejos del Señor. Queremos decirle en esta noche que Jesús le puede dar primeramente el perdón de pecados de su alma, porque la gente hoy día se encuentra en pecado, perdidos, lejos de Dios, y necesitan venir a Jesús en arrepentimiento y poner
su fe en Cristo Jesús para salvación, para que así reciban el perdón de sus pecados. Porque hay algo triste, hermanos, en las personas que están bajo la ira de Dios. Cuando un hombre o una mujer está lejos de Dios, está fuera de la voluntad de Dios y no ha recibido a Cristo en su corazón, está bajo la ira de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Y la Biblia dice, todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que se aleja del Señor, que no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Por eso hay mucha gente hoy está condenada. Pero para que reciban el perdón y sean justificados por Dios, tienen que acercarse a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad hacia el Padre, para que tú recibas el perdón de tus pecados y por consiguiente el gozo del Señor. El gozo del Señor recibirás cuando vengas a Él y entregues tu corazón, tu vida a Jesús y tengas entrada a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y por eso podemos en esta noche decir que la alegría del Señor nos da fortaleza, nos da mucha fortaleza para enfrentarnos a todo problema en esta vida. No hay un problema que no podemos enfrentar los cristianos. Los cristianos han sido capaces de enfrentar la persecución, espada, hambre, desnudez, cárcel, persecución, hermanos. Todo eso los cristianos podemos soportar. Y el Señor nos capacita, nos da su fuerza para enfrentar. ¿Y por qué digo, hermanos, eso? Porque ahorita los cristianos en China, en Corea del Norte, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Pakistán y en muchos países del mundo, hermanos, sufren persecución todos los días. Y ellos están, hermanos, gozosos de sufrir por Cristo. No, ellos no están deprimidos por la persecución. Ellos no están desanimados porque son perseguidos. No están tristes porque no tienen qué comer. No, ellos están felices a pesar que hay persecución. A pesar que de repente no tienen para comer en esos países donde son perseguidos, son atacados, son discriminados y les hacen bullying todos los días, la gente, sus vecinos, sus amigos. Ellos, hermanos, están gozosos de sufrir por Cristo. Por eso digo, hermanos, que no hay un problema tan grande que nos pueda vencer a los cristianos. Nada, ninguna depresión, ninguna tristeza en esta tierra nos puede, hermanos, derrotar. ¿Por qué? Porque dice a Romanos 8, vamos a buscar en esta noche, hermanos, vamos a ir a Romanos y animar a los cristianos, hermanos, a que se levanten en esta noche y busquen la alegría del Señor. Romanos 8, hermanos. Si tú estás en esta noche desanimado, si te sientes triste, ven al Señor Jesús. A pesar que eres cristiano y estás triste, estás deprimido y estás quejoso y estás pensando, ¿por qué me pasé esto? Mira, no tengo esto, me han botado del trabajo, mi esposa me ha fallado, mi esposo me ha fallado. No tengas, hermano, la duda de que Dios está contigo y te va a ayudar. Y no pienses que todo está perdido. En el Señor siempre, hermanos, hay esperanza. Por eso la palabra dice en Romanos 8, Ocho 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y luego, hermanos, vamos avanzando al 36. Dice, como está escrito, 8:36 de Romanos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Eso sí, si de verdad eres renacido de Dios, si de verdad eres un verdadero cristiano, un hombre nacido, salvo, genuinamente salvo, verdadero cristiano y entregado al Señor de verdad, de corazón, y haber tenido un nuevo nacimiento verdadero en Cristo Jesús, entonces nada te podrá separar del amor de Dios. Pero si por ahí algún hermano todavía no ha nacido de nuevo, todavía no se ha arrepentido, y piensa porque va a una iglesia, ya es cristiano, es como diríamos que porque tú entras a una cochera te conviertes en carro, ¿no? No te puedes convertir en carro si entras a una cochera. Tendrías que, si entra una bicicleta a una cochera no se va a convertir en carro, sigue siendo una bicicleta. Para que una persona sea salvo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformada en Cristo Jesús. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Y solo así tiene el poder de Dios y va a recibir de Dios la alegría del Señor. La alegría del Señor. Amén. Entonces, por eso Pablo decía en Filipenses 4:3, hermanos, vamos a buscar. Mira la fortaleza que tienen los cristianos como el apóstol Pablo, que ningún problema les puede desanimar. 4:13, por eso el apóstol Pablo decía eso, porque él era capaz de enfrentarse a cualquier tipo de problema en esta vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Y luego dice, hermanos, en el 2, hermanos, se ve más clarito el contexto. O en el 11 ya. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación, hermanos. Y ese es el punto que tenemos que llegar a madurar como cristianos. Tenemos que, hermanos, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Si tenemos trabajo, si no tenemos dinero, si no tenemos comida para comer, confiemos en el Señor. Estemos siempre con la alegría del Señor. Pero si por ahí alguien me dice, pero hermano, es que ese hermano se fue al mundo, se fue a un lugar porque estaba triste, porque se deprimió, porque no soportó el sufrimiento como cristiano, porque sus amigos le miraban mal. Hermanos, yo no los voy a decir no los puedo decir a esas personas, no los puedo decir que, es que no aguantó, qué pena, el hermano no soportó. Hermano, si alguien no soporta la persecución como cristiano y no es capaz de agradar al Señor, y más le preocupa agradar a los hombres, a su familia, a sus vecinos, le preocupa agradar más a su novia, a su esposa, antes que al Señor, no es digno del Señor. No es digno del Señor. Y hermano, siempre la gente que se desanima y que se deprime y que quiere volverse al mundo es la gente que no ha nacido de nuevo. No ha nacido. Yo les invito a esos hermanos, a esos amigos que están en una iglesia y hasta algunos se han vuelto, algunos ya son hasta diáconos, hasta cristianos que tienen títulos en las iglesias, tienen un cargo, pero todavía siguen deprimidos, todavía siguen desesperándose cuando viene un problema. Rápido se deprimen y paran quejándose de que la gente les mira mal por ser cristianos, hermano, y están molestos por soportar ser cristianos. Yo les diría que examinen su vida, tal vez no hayan nacido de nuevo, no ha habido un arrepentimiento verdadero en sus vidas. Que simplemente de repente porque eran hijos de pastores, porque de repente les llevaron a la iglesia y se han acomodado a una vida solamente religiosa, pero no han nacido, no han tenido un encuentro con Jesús. La solución para esas personas es que vean a Jesús en esta noche, es que vean a Cristo, porque todo aquel que viene a Jesús recibe, igual que todos, la paz de Dios,
la alegría del Señor. Y no es que en Él sí Cristo sí puede actuar y en Él no puede actuar Cristo. No se puede, hermanos, decir eso. Él sí ha cambiado porque Cristo la ha cambiado y el otro no la ha cambiado. ¿Es que Cristo no tiene poder? No, hermano, Cristo tiene poder para cambiar a todos por igual. Lo que pasa es que Él todavía no ha venido a Cristo. Si por ahí hay algún hermano que sigue pecando, que sigue haciendo cosas malas, que sigue adulterando, que sigue fornicando, hermano, es porque todavía no ha venido a Jesús. Una cosa es que por ahí algún cristiano se resbale, comete un error y a veces sea tentado, hermanos, y caiga, pero se levanta. No se queda ahí continuamente a pecar todos los días. Y ahí es donde la palabra dice, hermanos, que no somos fábrica de pecados. Podemos de repente resbalar, sí. Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones. Elías tenía debilidades, pero no se mantenía en el pecado. Y todos los cristianos, hermanos, tenemos debilidades. Tenemos la vieja naturaleza que a veces nos jala al pecado, pero con la ayuda de Dios siempre nos aferramos al nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. El nuevo hombre, hermanos. Y una característica de un verdadero cristiano es que tiene la paz y la alegría del Señor para enfrentarse a todo tipo de problemas en esta vida. Por eso, hermanos, cuando me dicen por ahí, en Brasil, en Miami, Estados Unidos, algunos líderes se han suicidado, me dicen, hermanos, o vemos en las noticias. ¿Y por qué se ha suicidado? Averiguando, hermanos, cristianos que dicen que se han suicidado, hermanos, es que él tenía una iglesia y la gente no la entendía y tenía muchos problemas con sus miembros y por eso se suicidó, dicen. Hermanos, no hay ninguna razón para suicidarse. Un cristiano no se puede suicidar. No hay en la Biblia un solo cristiano que se haya suicidado. Y los que se han suicidado eran apóstatas o eran hijos de la perdición. Saúl, un apóstata, se suicidó. No quería obedecer al Señor, andaba en pecado. Se rebeló contra Dios y Dios lo desechó a Saúl. Él sí se suicidó. Y las consecuencias de su pecado arrastró hasta sus hijos. Otro que se suicidó fue Judas Iscariote, el hijo de perdición, el que se le metió, dice el diablo, a su corazón. Y no era un nacido de Dios verdadero, era un infiltrado entre las filas de Jesús. Los dos que se han suicidado, uno era apóstata, otro era un infiltrado que el diablo se le metió. Y ni un cristiano, ni un profeta de Dios se ha suicidado. Ninguno. Aunque han dicho, mátame, Señor, pero nunca se han suicidado. Han esperado de Dios, si Dios me lleva, que me lleve, ¿no? Sí, pero ellos nunca han atentado contra su cuerpo. Ninguno. Elías dijo, Señor, quiero morirme, ¿no? Quería morirse, sí, pero él no se suicidó. Él se durmió, esperó en el Señor. Y Dios envió un ángel para que le haga una torta. Le hago una torta. Pero hermanos, hoy día hay cristianos que con un simple problemita ya se quieren ya rendir. Con un simple problemita. Porque de repente no han perdido el trabajo, no tienen ya dinero para trabajar, o de repente por ahí algún pastor dice, tengo muchos problemas con los miembros, no hay diezmo, no hay ofrenda, ¿qué voy a hacer? Y con eso ya quieren tirar la toalla, hermanos. ¿Y saben por qué? Y luego dicen, mira, Elías quiso tirar la toalla, dicen muchos cristianos. Y igual me está pasando a mí como Elías. Pero hermanos, tú te comparas a Elías. Elías, mira, para que veas que Elías quería morirse, sí, pero nunca se suicidó. Quería morirse, estaba triste, estaba en una tristeza. ¿Por qué? Y ninguno tal vez está en este momento así como está Elías. ¿Por qué? Porque él se había enfrentado a los profetas de Baal. Él estaba, hermanos, denunciando la apostasía en Israel porque Acab se había casado con una mujer maligna llamada Jezabel. Y Elías se enfrentó a Jezabel. Elías se enfrentó a Acab, a estos reyes apóstatas. Acab, un hijo de Israel, un rey de Israel, se casó con una extranjera pagana maligna como es Jezabel. Hermanos, y luego Elías se enfrentó a 400 profetas de Baal y los venció toditos y los derrotó y los aniquiló como hombre de Dios.
Por eso, luego de eso, Elías estaba siendo buscado para matarle. O sea, Acab y Jezabel estaban buscándolo a Elías para matarlo, para asesinarlo. Estaba perseguido, estaba ya condenado a muerte. Todos los días le buscaban a Elías para matarlo. Todos los días. Él se estaba escondiendo, hermanos, por las montañas. Ya no había dónde esconderse para Elías. Todos los días le buscaban los soldados. Por haberse enfrentado a los hijos del diablo, a los profetas de Baal. Y por eso, hermanos, Elías llegó a pensar que no había más en Israel hombres de Dios. Él pensó que era el único que buscaba a Dios. Pero Dios le habló y le dijo, 7,000 personas no han doblado rodillas. Así que no eres el único, Elías, le dijo el Señor. Y como estaba tan triste que todos los días le perseguía a Jezabel, tuvo que escaparse al desierto. Y ahí, cansado de escapar, hermanos, es donde él quería morirse. Y muchos de ustedes, hermanos, muchos pastores, muchos hermanos, no están siendo perseguidos, no están siendo encarcelados, no les están buscando para matarlos a muerte, como Elías. Pero ya algunos hermanitos ya se sienten ya desfallecer sin que nadie les persiga, sin que nadie les moleste. Tienen buena comida, buen trabajo, sus hijos estudian en buenos colegios, hermanos, en colegios particulares, tienen queso, tienen carne, tienen yogur, hermanos, todo tienen para comer, pero cualquier problemita por ahí, cualquier cosita, se deprimen. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Se está levantando una generación de cristal, como la del mundo, hermanos. En el mundo ya se está diciendo que hay una generación de cristal, que no les gusta que le digamos la verdad. La gente, cualquier cosita ya se deprime. Hermanos, los cristianos, si algo tenemos los cristianos es la fortaleza y el gozo del Señor, que podemos enfrentarnos a cualquier tipo de problema en esta vida. Al problema más grande, a la enfermedad más terrible que venga en nuestra vida, con el poder de Dios podemos, hermanos, vencer. Por eso dice, hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, vuestra vida, nuestra alegría, hermanos, sea conocida. Que toda la gente vea que tú tienes el gozo del Señor. Que, hermanos, es de buen testimonio. Cuando tú das buen testimonio, tú, hermano, la gente te mira. ¿Y por qué él está contento siempre? A pesar que a veces tiene problemas, él se levanta, él enfrenta los problemas. Él no tiene problemas para salir adelante. Y él nos ayuda, nos anima, ese cristiano. Tú en tu trabajo, hermano, debes ser una persona optimista que anima a los demás. Si ves por ahí a alguien que está caído en el suelo, tú acércate y predícale la palabra y dile que en Cristo hay gozo, alegría. Y vas a ver, esa persona de repente está a punto ya de morir. O sea, de morir de tristeza, morir de sus problemas. Y acá el Señor dice, vuestra gentileza sea conocida, que la gente vea que tú tienes el gozo del Señor. Por nada estéis afanosos. Y luego viene, hermanos, algo muy importante. Los que leen este pasaje y lo ponen en práctica y lo viven en estos pasajes de Filipenses 4, todo el 4, nunca van a ir a un psicólogo. Nunca. Nunca van a ir a un psicólogo, jamás. ¿Por qué? Porque este pasaje, Filipenses 4, nos da el secreto para salir de cualquier tristeza, depresión en esta vida. No necesitamos ningún consejo humanista, filosófico, ni psicológico, de ningún psicólogo humano de esta tierra. Porque aquí está el mejor consejo, la palabra de Dios. Y dice así, en 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Cuando te sientas afanoso, cuando quieras preocuparte, tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Acá dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Si tienes alguna preocupación, corresponde a orar, hermano.
Tienes una preocupación, tienes una enfermedad, tienes algo que te está angustiando, ponte a orar y dile al Señor, Señor, tengo este problema. Tengo esta tristeza en mi corazón. Señor, dame tu gozo, dame tu alegría. Y siempre cuando vamos a orar tristes, salimos alegres. Y siempre cuando vamos preocupados a orar, entramos preocupados ahí, ¿no? Nos arrodillamos, pero después de levantarnos, hermanos, nos sentimos con una alegría del Señor. Y siempre, hermanos, es así. Así que si tú no oras, cuando tienes un problema, vas a buscar, al toque buscas un abogado, primerito buscas un abogado, primerito buscas un psicólogo, primerito buscas una pastilla, primerito buscas una ayuda humana y no buscas al Señor, es porque estás mal, estás grave, hermano. Estás grave. O sea, tú no vives los mandamientos de Dios. Tú no practicas los mandamientos de Dios. Te desesperas, buscas ayuda humana. Buscas algo rápido, te quieres meter en un préstamo porque tienes un problema y no buscas el consejo de Dios en oración. Y por eso muchos cristianos hoy día están mal, porque primeramente buscan al psicólogo, primeramente buscan la pastilla, primeramente buscan ayudas humanas. ¿Es bueno buscar una ayuda humana? Sí es bueno, pero primero pongámonos primero a orar, a clamar a Dios. Y luego con la ayuda de Dios y con su guianza, ya buscarás un médico, buscarás un abogado, buscarás de repente por ahí algún hermano que te dé un consejo, pero después de hablar con Dios, después de escuchar la voz de Dios en oración y su palabra, hermanos. Así dice la palabra, hermanos, ¿no? Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, dicen otras palabras. No es de cristianos estar preocupados y deprimidos. No es algo normal en un cristiano verdadero que esté preocupado, afanado, hermanos. No es lo normal. No es lo normal. Y si algún hermano está muy preocupado, muy afanoso, es porque, hermano, es porque no está orando. Es porque no está confiando en Dios. Su confianza está en los hombres. Su confianza está en el dinero. Su confianza está en la ayuda profesional de algún profesional de esta tierra. ¿Y qué mejor ayuda que es el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial? Y luego mira, si tú no te preocupas, sino tu preocupación lo llevas al Señor, el resultado es que la paz de Dios, dice el 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermanos, cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas en el Señor tu gozo, tu alegría, tú en vez de afanarte y de preocuparte, te entregas en oración al Señor y le dices al Señor todos tus problemas que estás pasando, el Señor va a poner la paz en tu corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Tu corazón va a ser guardado. Ya el dolor de esta tierra, la aflicción de esta tierra, problemas de esta tierra no te van a hacer daño al corazón. No. Porque la paz guardará vuestros corazones, dice, la paz de Dios. Y vuestros pensamientos también serán guardados y no serán atacados. Y los dardos que lance flechas el enemigo, con la fe en Jesús, serán atrapados ahí y no van a entrar a tu mente. El daño que el enemigo, hermanos, lanza, dice Efesios, ¿no? El enemigo lanza dardos, flechas encendidas de pensamientos pecaminosos, de pensamientos depresivos, de pensamientos negativos a tu vida, a tu mente, para desanimarte. Eso no va a llegar porque tu fe está puesta en Dios y la paz de Dios va a guardar, dice, tu corazón y tu mente de esos ataques del maligno. Y así lo dice también Efesios 6, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a pensar en todo lo bueno. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos depresiones, cuando estemos un poco tristes o estemos sin hacer nada, porque a veces le pasó al rey David. El rey David no tenía nada que hacer. Por eso, hermanos, un cristiano siempre tiene que estar haciendo algo. Si no tienes nada que hacer, ponte a leer tu Biblia. Cuando mi mamá nos miraba que no hacíamos nada, ¿qué nos dice? Vayan a leer la Biblia si no tienen nada que hacer, ¿no? Amén.
¿Qué es lo mejor? Que leamos la Biblia cuando no tengamos nada que hacer. Ponte a coser algo, ¿no? Ponte a hacer algo, una manualidad, ponte a barrer tu cuarto, pon a atender tu cuarto, pero no estés ahí sin hacer nada, tu mente en blanco, que no esté tu mente en blanco. Y siempre nuestra abuelita también nos decía, no, pónganse a hacer algo. No estén ahí pensando cosas que no deben de ser. Y el rey David, hermanos, el rey David estaba sin hacer nada, subió a su azotea y comenzó a mirar acá, para allá, y de repente, hermanos, se fijó en una de las casas de su castillo alto, se fijó que en una de las casas cerca al palacio había una mujer que estaba bañándose. Pero qué mujer también, ¿no? Que se baña al aire libre para que alguien le mire, ¿no? Y él lo miró a Betsabé, que estaba bañándose casi prácticamente desnuda, hermanos. Y el rey David, como no había ido a la guerra, todos habían ido a la guerra y él se ha quedado en su palacio, sin hacer nada. Por eso de ahí viene la conocida frase, mente vacía, taller de Satanás. Y el rey David, hermano, pecó porque dio lugar a pensamientos pecaminosos por mirar, por estar sin hacer nada, hermanos, ahí en su techo, ahí en su azotea. Y por eso, hermanos, siempre tenemos que estar pensando en algo bueno. Y la Biblia dice, por lo demás, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto, el título dice, en esto pensad. ¿Qué vamos a pensar en esto? En cosas buenas, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto tenemos que pensar en lo verdadero. ¿Qué es verdadero? Dios es verdadero. Su palabra es verdadera. Todo lo honesto. ¿Qué es lo honesto? Lo justo. Lo honesto, hermanos, es las cosas de Dios, el Evangelio, su palabra, hacer lo correcto, pensar siempre en ser honesto. Nunca, hermanos, un cristiano va a hacer trafas. Un cristiano nunca va a estar coimeando. Un cristiano nunca va a estar engañando con sus pesas, con sus balanzas. Siempre el cristiano tiene el deseo de ser honesto. Si a un cristiano le nace engañar y mentir y le nace robar y coimear, hermanos, es porque no es cristiano, ¿no? Entonces, todo lo honesto. Pensemos en todo lo honesto, en todo lo que es honesto y no hay coima, no hay cohecho, no hay trafa, es todo honesto, hermano. Todo lo justo, hermanos. Pensemos en todo lo justo, en las cosas justas de Dios. En ser también tú y yo tenemos que ser justos. Todo lo puro, hermanos. Pensemos en cosas puras. ¿Qué estás pensando en cosas terribles, hermano? En tu mente tiene que estar pensando en cosas puras, en las cosas de Dios, en cómo ayudar a un hermano que está pasando necesidad, en cómo llevar a tus padres víveres, visitar a tu mamá, a tu papá y llevarles, hermanos, víveres. Entonces, eso tenemos que pensar, ¿no? A veces de repente muchos dicen, pero no tengo tiempo, hermanos, tenemos que sacar tiempo para ir y visitar a esas personas. Tú y yo, ¿no? Ahí también entramos yo y tú. No solamente ustedes, también yo. Entonces, todo lo puro, hermanos. Y Jesús es lo más puro en esta tierra, hermanos. Pensar en Jesucristo, en su palabra, en sus leyes, en lo que Él hizo por nosotros, hermanos, es todo lo puro. ¿Ves, hermano, que cuando uno piensa lo puro, lo verdadero, lo justo, lo honesto, viene a tu vida, hermanos, buenas cosas? Hasta salud tendrás cuando tú piensas buenas cosas. Todo lo que es de buen nombre, hermanos. El nombre sobre todo nombre, Jesucristo, hermanos. Todo lo que es de buen nombre, su palabra, Jesucristo, nuestro buen pastor, el Señor Jesús, hermanos, nuestro abogado, nuestro médico, lo de buen nombre, hermanos. Todo lo que es de buen nombre, la buena reputación. Cuida, hermanos, tu reputación como cristianos. Más lo conocemos, ¿no? Cuando decimos buena reputación, estamos hablando de tu testimonio. Cuida tu testimonio. Que la gente te escuche hablar cuando tú hablas, que tú hables, hermano, que tus palabras sean de edificación para los oyentes. Tú no te juntes cuando por ahí la gente se levanta y comienza a hablar mal de los gobiernos, comienza a hablar mal del presidente, de la presidenta, de los congresistas, de los alcaldes y con odio, rencor. Tú también no te mezcles con ellos, hermano. Tú eres diferente. Tú tienes que hablar
de cosas buenas. Por ejemplo, todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. Un cristiano, hermano, no puede estar también odiando y juntándose, hermano, con la gente que no conoce al Señor, ahí hablar cosas, hermanos, y maldecir a las autoridades. No, hermano, eso no es nuestro camino. Nosotros, hermanos, somos como Juan el Bautista. Juan el Bautista dice la verdad a los políticos. Sí le dice la verdad. Le dice a un político qué hace engañando, qué hace robando. Sí la dice. Pero no está maldiciendo y no está diciendo esa tal, esa cual. No, no. Porque eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, a ver, esos cristianos que alguna vez, hermanos, han estado delante de un alcalde, no le han dicho la verdad. Pero detrás, ¿no? Detrás sí hablan maravillas, hermanos, atacan a los congresistas que ganan plata, que hacen esto, que se va, estos son tales cuales, hermanos. Pero cuando yo los veo delante de ese congresista, no le van a decir, señor congresista, entregue su vida a Cristo, arrepiéntase, señor congresista. Eso no lo van a decir, para eso no tienen valentía. Para eso no hay valentía, hermanos. Por ejemplo, están haciendo, por ejemplo, ahora acción de gracias, ¿no? Y nunca se ve que un pastor tal vez en esas acciones de gracias le dice la verdad al congresista que está haciendo ese evento. No le predica el evangelio. No le dice, arrepiéntase congresista. Busca al Señor con su familia, con sus hijos. Hoy no hay Juanes Bautistas. Hoy todos se acomodan, hermanos, se acomodan y hermanos, comienzan a adular a los políticos. Cuando tienen la oportunidad de ir a una acción de gracias en Arequipa, en algún lugar, los pastores, hermanos, se les pasan solamente bendiciendo a los políticos, pero no les dicen la verdad. Son como los curas, ¿no? No les dicen la verdad a los políticos. Es donde deben aprovechar y decir la verdad, como decía Juan el Bautista, le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le decía su verdad. ¿Y saben qué? Herodes le quería a Juan el Bautista. Le gustaba esa predicación de confrontación contra el pecado. Le gustaba. Pero Herodes, como se enamoró de una mujer maligna y como prometió y como vio que bailaba su hijastra, como bailó, ¿no? Ahí Herodías y le prometió, ¿qué quieres? Pídemelo, aún la mitad de mi reino te voy a dar. Y hermanos, esta mujer maligna que bailó Herodías con su baile sensual, le pidió por consejo de su mamá, le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista, hermanos. Y Herodes tuvo que cumplir, pero así con una tristeza, hermanos, Herodes tuvo que matar a Juan el Bautista porque él dice que le gustaba el mensaje de Juan el Bautista. Pero lo tuvo que matar por el consejo de una mujer maligna. Por eso hoy día no hay pocos hombres como Juan el Bautista, pocos hombres como Jeremías, como Isaías. Todos por ahí, hermanos, se confabulan con los políticos, hasta algunos pastores, hermanos, pero nunca le dicen al alcalde, cuando tiene la oportunidad de estar, no le dicen, no son capaces de predicar como Juan el Bautista. Tienen miedo, tienen temor. Ojalá, hermano, Dios levante a jóvenes, a una generación de pastores, de predicadores que le digan la verdad al político, así como predican a la gente de la calle que está en pecado, igual también el político necesita de Jesús. Igual ese político, congresista, alcalde o presidente necesita arrepentirse, como el rey Herodes. Hermanos, entonces dice que pensemos en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Piensa, hermanos, en predicarle a tu compañero de trabajo. Piensa en llevar la palabra a tus sobrinos. Piensa en llevar la palabra a tus nietos. Cosas buenas, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Tú qué haces pensando por ahí? ¿Qué haces pensando en mujeres? ¿Qué haces pensando, hermano, en hombres, en cómo conquistar a una chica? ¿Qué haces pensando, no? En vez de eso, piensa en que el reino de Dios sea grande. Gloria a Dios. En vez de pensar en, voy a ir a tal ciudad a hacer riqueza. En vez de pensar, hermanos, en ir a tal ciudad a hacer riqueza, piensa en buscar las riquezas celestiales. Sí, tienes derecho de ir de viajar, pero como dice la Biblia, si quieres viajar a una ciudad, a un lugar a hacer dinero, puedes hacerlo. Pero si el Señor lo permite, iré a tal ciudad a trabajar. Si el Señor lo permite, haré tal cosa. Eso es también, hermanos, estar en la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, los cristianos no oran. Cuando quieren hacerse un préstamo, no le dicen al Señor, Señor, este préstamo está bien que me voy a hacer.
No le dicen, no le consultan. Señor, esta mujer, esta chica, esta joven, ¿tú quieres que me case con ella, Señor? ¿O no es la correcta, Señor? Ayúdame, dame sabiduría para poder tener discernimiento y no meterme con una mujer que no es tuya, Señor. Entonces, todo tenemos que preguntar, hermanos, al Señor. Todo, trabajo, noviazgo, matrimonio, hijos, aún las finanzas, hermano, las finanzas, el dinero, tenemos que preguntar todo al Señor. Tenemos que vivir en oración siempre, hermanos, y pensar siempre en lo bueno, en todo lo bueno. Si por ahí algún cristiano dice, ¿por qué tengo estos pensamientos? Una vez me dijo un joven, ya, hermanos, para acabar en esta noche, ¿por qué pienso cosas terribles en mi mente? Tiene que leer este pasaje, Filipenses 4:8. ¿Estás pensando en cosas terribles en tu mente? ¿Piensas cosas feas, horribles? Lee Filipenses. En esto pensá, dice la Biblia, piensa en lo verdadero, piensa en Jesús. Piensa en el perdón de Dios. Piensa en ir a predicar a tus compañeros de trabajo. Piensa en trabajar, piensa en poner un negocio y con la ayuda de Dios vas a poder poner tu negocio, hermano. No te limites. No digas, ¿y venderé? Quita de ti todo pensamiento, hermano, todo pensamiento fatalista. El cristiano no tiene que ser fatalista. Sí somos realistas, sí. Una cosa es ser realista, sí. Pero tiene que ser optimista porque tiene su fe puesta en Dios. Pone un negocio y dice, quiero que vengan los hermanos a mi negocio para que juntos agradezcamos a Dios por mi negocio. Pero hay hermanos que ponen su negocio, ponen su esto y nunca agradecen a Dios. Ni llaman al pastor para que haga un culto ahí, inaugure, hermanos, una inauguración cristiana. No, hermano, ellos hacen como se les parece, hasta el mundo han metido manos a sus negocios. Pero hermanos, estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados sí podemos tener negocios, podemos prosperar económicamente, hermanos, con la ayuda de Dios. Sí podemos hacerlo. No es pecado prosperar, pero tenemos que ser agradecidos a Dios, vivir en su voluntad. Y la paz de Dios y la alegría del Señor va a darnos el poder para enfrentarnos a todo tipo de problemas en esta vida. Así que basta ya de depresión, basta ya de quejas, basta, hermanos, ya de que estoy triste, de que estoy pensando cosas malas. Piensa en el Señor, piensa en su palabra. Recibe la paz de Dios en esta noche. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestra mente. Y no te harán daño, hermanos, los problemas de esta tierra. No te harán daño. Tú vas a ser como el apóstol Pablo. Hermanos, siempre vencedor. Por eso el apóstol Pablo decía, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El patriarca Job, que decía, hermanos, aunque esté en este momento aquí en el polvo, con heridas, mis hijos me han dejado, mi esposa me ha dejado, mis hijos se han muerto, me he quedado sin nada y con una enfermedad en la piel, él decía, nunca negaré a mi Señor. Nunca. Aunque el Señor me mate, dijo Job, yo seguiré confiando en el Señor. Y el Señor me ha dado tantas cosas, pero Él también me ha quitado estas cosas, pero no tenía ninguna, hermano, no estaba resentido contra Dios. Y dijo, del polvo de donde esté, Él me sacará a otro mejor lugar. Y así, hermano, fue. Job, al final, pasó esa prueba, recibió, hermanos, una esposa nueva. No sé si fue la misma esposa o la esposa que tenía se murió, pero él, hermanos, tuvo que tener otra esposa, o la misma o otra, pero Dios restauró su familia. Y tuvo nuevamente hijos, y dice que tuvo las hijas más hermosas del mundo. Y tuvo todo multiplicado, hermanos. Volvió a tener sus vacas, sus criados, toda su riqueza se multiplicó, hermanos, en abundancia. Porque él nunca negó a Jesús, nunca negó a Dios, nunca se entristeció y dijo, ya no quiero saber nada de Dios. Nunca dijo, hermanos, él siempre, a pesar que estaba enfermo, sin nada en la vida, él siempre confiaba en Dios, que un día Dios le iba a sacar del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, hermanos. Y así debemos ser como Job. Yo sé que ningún hermano aquí, hermanos, está pasando lo que pasó Job. Ningún hermano se le ha muerto a todos sus hijos. Si por ahí hay algún hermano, aunque le pasara, hermanos, todas esas cosas, va a salir adelante. No se va a quedar ahí tirado. Dios le va a levantar. Igual a Elías.
Dios lo levantó. A todos los profetas, a José, para acabar en esta noche. Un joven. Sus hermanos lo han vendido a Egipto. Sus hermanos lo odiaban. Acabó como esclavo en Egipto, pero él andaba con Dios. Y Dios le dio, hermanos, esa habilidad para ser un buen mayordomo en la casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar, hermano, le engañó y quiso acostarse con él. Él no quiso acostarse con la mujer de Potifar. Fue fiel a Dios, aún con su amo. Y eso le llevó a la cárcel, porque la mujer de Potifar le echó la culpa. Mintió para que lo lleven a la cárcel. Mira, José, hermano, pasó por muchas tribulaciones y persecuciones. Pero al final, Dios se acordó. Y Dios, hermano, vio la fidelidad de José. Y lo puso en lo más alto de Egipto, hermanos. En lo más alto, gobernador de Egipto. Aprendamos de José, los jóvenes. No se vendan al mundo, no se vendan al pecado. Y Dios les va a levantar como a José y a Daniel también, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche, para acabar nuestra predicación esta noche. Gloria a Dios. El tema de esta noche fue la alegría del Señor y la paz de Dios para enfrentar todo tipo de problema en esta vida. Así que estamos capacitados tenemos la paz de Dios, tenemos la alegría del Señor y vamos, hermanos, a vencer cualquier tipo de problema. Como Dios le dijo a Elías, largo camino nos espera, hermanos. Trabajo en la obra de Dios. Muchas cosas para hacer para el reino de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Vamos a acabar este tiempo de predicación. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra nos alienta, nos consuela, nos da fortaleza, Señor. Y queremos ser siempre como ese hombre, como ese árbol, junto a corrientes de aguas vivas. Y así es el hombre que vive, Señor, junto a tu palabra, todos los días bebiendo de la palabra, de tu palabra. Y así seremos, cuanto más leamos tu palabra, Señor, recibiremos más de tu Espíritu Santo, Señor. Y es lo que dice tu palabra, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Tu palabra guardamos en nuestro corazón. Y lo ponemos por práctica, en acción tu palabra, Señor. Y queremos mantenernos siempre, Señor, en tu palabra. Porque tu palabra nos da, Señor, nos trae bendición. Tu ley no es gravosa, Señor. Tu ley es buena para nosotros, tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Tu ley y tu palabra nos da libertad para orarte, para exaltarte, Señor. Y no permite que nos desviemos hacia el barranco. Tu palabra nos guía, Señor, por pastos frescos. Y nos lleva al éxito. Y nos lleva a la libertad gloriosa. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y por tu paz que nos das todos los días. Y por eso gozo, Señor, que a pesar que a veces tenemos problemas, siempre tenemos una sonrisa y un gozo en nuestra cara porque tenemos tu paz y tu gozo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre, Señor, estar animando a otros hermanos que están tristes, a llevarles tu palabra, aún a las personas que no te conocen, Señor, llevar tu palabra, el evangelio, para que sean libertados de tanto dolor, tanta tristeza que causa el pecado en esta tierra, Señor, a los hombres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo, que está con nosotros siempre para consolarnos, para ayudarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.